Entrevista NTN 24. Bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más a Entrevista NTN. Este domingo 26 de septiembre en Venezuela se elige la Asamblea Legislativa con una característica, es una asamblea unicameral, no es bicameral como en otras partes. Hay 165 escaños y la oposición en Venezuela busca romper lo que es la mayoría calificada. ¿Por qué una elección que pareciera ser de interés interno puede acaparar tanta atención a nivel regional y a nivel mundial? Quizás me atrevería a decir. Está con nosotros Daniel Bernagui, él es doctor en Ciencias Políticas y va a compartir con nosotros esta entrevista NTN. Daniel, muchísimas gracias por estar y acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Daniel, ¿por qué una elección de este tipo ocupa tanta atención? El presidente Chávez ha sido una figura que ya es casi mítica dentro de la política latinoamericana de los últimos 30, 40 años. Aunque él tiene 11 años en el poder, nosotros sabemos que él se dio a conocer por un golpe de Estado a principios de los años 90. Pero luego de eso, él tuvo distintos tipos de participación pública a raíz de ese tan sonado golpe de Estado, y ese es muy famoso por ahora, una frase emblemática del presidente Chávez, que la dijo justamente cuando perdió el intento de golpe de Estado. Entonces el presidente Chávez, desde que asume la presidencia en diciembre de 1998, tiene una característica realmente extraordinaria de que ha arropado justamente por su ideología de izquierda, progresivamente radicalizante, a una gran cantidad de otros líderes políticos, no solo latinoamericanos, sino de otras latitudes. También debemos decir que Venezuela es un país prácticamente monoproductor de petróleo, pero además está entre los 5 primeros países productores de petróleo del mundo. Y eso, con un país con relativamente poca población, tenemos unos 27 millones de habitantes, el país que tiene una riqueza extraordinaria en petróleo, en recursos naturales, y además un presidente que ha sido cada vez más personalista, buscando un giro hacia la izquierda en la política latinoamericana y particularmente en Venezuela, que realmente los movimientos de izquierda habían tenido poca o casi ninguna figuración, hace que cualquier elección alrededor del sistema político que propone el presidente Chávez pues sea noticia a nivel latinoamericano e incluso mundial. Claro, digamos que además la asamblea ha sido mayoritariamente manejada por el partido oficialista, ¿no? Por el chavismo. ¿Qué le ha permitido a la revolución bolivariana tener esa mayoría en la asamblea? El presidente Chávez, otra vez, usted me está haciendo una pregunta sobre grupos políticos y yo siempre comienzo mi respuesta con el personaje del presidente Chávez. ¿Por qué? Porque realmente él es el centro de todo un proyecto político que es esencialmente personalista. Él logró romper una serie de barreras sociales que había en Venezuela en cuanto a la relación, a la vinculación de los candidatos presidenciales y los políticos al pueblo. Eso es algo que es completamente, no se puede negar, que él ha tenido un arrastre popular extraordinario desde el principio de su movimiento, que ha venido en los últimos meses en declive, pero sigue siendo una figura emblemática, una figura mesiánica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él propone una nueva constitución que se vota en elecciones populares y que resulta de la constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela, donde se elimina una de las cámaras, que es la Cámara del Senado, y como usted acertadamente mencionó, se convierte en una asamblea unicameral de diputados, de 165 diputados, que básicamente representan la totalidad de las regiones del país. Entonces, el presidente Chávez busca, a través de los poderes públicos instituidos, profundizar su revolución, su ideología política, su ideología social e incluso sus ideas económicas. Dos preguntas. Al ser personalista, al tener el arrastre del presidente Chávez y no el partido, ¿eso sería una explicación, por ejemplo, para que el presidente Chávez intervenga en la campaña como lo ha hecho? Siendo una figura central, lo vemos montado en camiones, lo vemos repartiendo neveras, lo vemos en proyectos y programas pues que todos los días buscan de alguna manera complacer a las grandes masas.
¿Y los candidatos dónde quedan, no? Porque en una asamblea se supone que uno busca o vota, perdón, por aquellos que lo representan. Sí, uno utiliza en el caso del presidente Chávez el concepto del portaaviones. El presidente Chávez, aunque ha tenido una disminución en su popularidad, es un personaje con un arraigo muy importante en la población venezolana. Y tengo que decirlo, tiene arraigo no solamente para quienes lo siguen, sino para quienes lo adversan. Quienes lo adversan también centran su adversión en todo lo malo o lo equivocado, en la opinión de quienes lo adversan, de lo que ha tenido el presidente Chávez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Chávez realmente desconfía de las personas que lo rodean. Chávez tiene una noción mesiánica incluso de sí mismo, donde él considera que él es el único que realmente puede y debe gobernar Venezuela, pero él sabe que él tiene que mantener la estructura, la apariencia que usted mencionaba de figura democrática. Entonces, definitivamente, al no confiar, él es el centro de la elección. Ahora, quizás la pregunta sería para dar paso a la pausa que viene a continuación y regresamos con esto. Doctor Bernagui, ¿para qué se busca el control de una asamblea? ¿Para qué se busca por parte del gobierno preservar esa mayoría calificada, que tendrían que ser los 2/3 de la Cámara, en un país o en una circunstancia donde muchos dicen que no se respeta la Constitución? Su respuesta al regreso. ¿Cómo no? Vamos a una pausa y regresamos con Entrevista NTN. NTN 24 continúa con Entrevista NTN. Continuamos con Entrevista NTN. Daniel Bernagui, profesor de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, nos acompaña. Y en la parte anterior dejábamos una pregunta: ¿por qué el gobierno busca mantener esa mayoría en la Asamblea Nacional cuando muchos señalan que en Venezuela no se respeta la Constitución? Sí. Para aprobar en la Asamblea Venezolana las leyes orgánicas, que son las que tienen incidencia directa en los distintos sectores del país de modo amplio y profundo, se necesita, según la Constitución venezolana, una mayoría calificada. La mayoría calificada es 2/3 de la Asamblea Nacional. Entonces, el presidente Chávez ha hecho esfuerzos de, aún siendo calificado como autoritario, de mantener las formas democráticas y mantener las instituciones democráticas, aunque de facto todo el mundo sabe que esas son instituciones que están sumidas a su poder, a su voluntad. Entonces, para él es muy importante preservar la mayoría calificada de la Asamblea, pero para la oposición es extremadamente importante tener al menos la mayoría simple. ¿Por qué? Porque estas elecciones son tan extraordinariamente importantes por algo que a mí me parece que es vital destacar. Aquí se juega la refundación de la democracia en Venezuela. ¿Cuál es la función de una oposición o de una asamblea dentro de una asamblea, digamos, mixta o policolor? La función de la oposición significa balancear o frenar los proyectos autoritarios o totalitarios de cualquier régimen, de cualquier signo. Es fundamental que en esta elección vayamos hacia una asamblea, y hay que aclararle a los televidentes que en este momento la asamblea es unicolor. Es exclusivamente, salvo unos muy pocos diputados, muy pocos diputados que apoyaron el proceso revolucionario, que apoyaron al presidente Chávez, llegaron a la Asamblea y que por, digamos, esta aprobación de leyes que, pues según señalan los que conocen, van precisamente en contra de la democracia o que van o alteran la Constitución, se han ido separando del proceso revolucionario. Es correcto. Debemos recordar que las elecciones anteriores se retiró la oposición por considerar que se estaba en un sistema que no era legítimo, que no era verdaderamente democrático. Sin embargo, al igual que la abstención, retirarse de una elección no produce un resultado político concreto. Fue un error que el país aprendió a posteriori, y la clase política venezolana concientizó que fue un error. Ahí está la esperanza que al menos yo tengo, y es una opinión muy personal. Yo creo que Venezuela ha aprendido inmensamente en este proceso político. Tenemos que recordar que los tiempos humanos son distintos a los tiempos sociales. Lo que en un primer momento parece una verdad absoluta, que es, bueno, ¿cómo ir a una elección en un sistema que no es legítimo? Bueno, eso puede ser una verdad teóricamente válida, pero eso en la práctica no tiene ningún sentido. Pero eso se tuvo que aprender. Y es ahorita justamente la oposición la que ha tenido un gran empuje en estas elecciones, donde se ha involucrado a la sociedad, los nuevos partidos, que claro,
el oficialismo también hace lo propio. Sí. Ahora, a ver, yo le escucho y hablamos de que hay conciencia de la separación de poderes, que hay conciencia de lo importante que puede ser un foro parlamentario. En esta asamblea, en el aquí y el ahora de Venezuela, uno ha visto discusiones en ese foro, que además es el foro por excelencia para discutir sobre leyes y los problemas del país. Uno ha visto escenas como cuando alguno de estos parlamentarios que hoy en día está en la oposición está señalando algo que no le interesa a la gran mayoría, digamos, del oficialismo, se le corta el micrófono, se violan las leyes internas de discusión. ¿Le será más difícil al oficialismo, con esta conciencia que pareciera haber ahora en Venezuela, aplicar este tipo de medidas dentro de la Asamblea? Fíjense, su pregunta tiene implícita una respuesta que es extremadamente importante en este momento. La justicia no nace de una sola de las instituciones sola. Tiene que nacer del conjunto de las instituciones. La gente piensa que solo el Poder Judicial puede impartir justicia. Pues no, la justicia comienza con la construcción de las leyes correctas. ¿Qué pasa cuando hay una asamblea que es totalmente monocolor, es ideológicamente unitaria y no tiene ningún tipo de disenso? No permite el disenso. Parece una tautología, pero en realidad eso es lo que pasa, que es una asamblea donde todo el mundo, excepto 3 o 4 personas, pertenecen a la tolda política del presidente Chávez y no van a permitir bajo ningún concepto que se señale los errores que se han cometido en el gobierno o los escándalos de corrupción como los containers que se pudrieron o como el problema eléctrico gravísimo que existe en Venezuela. Que no han podido ser discutidos dentro de la Asamblea Nacional. Es correcto. Entonces, la importancia del foro de la Asamblea es exactamente el que usted acertadamente señala, que ese es el sitio donde tiene que haber un grupo importante de voces decisorias que, aunque tengan o no tengan una mayoría calificada, tengan un grupo importante para hacer valer los derechos. Vamos a recordar una cosa, no todas las leyes se aprueban con mayoría calificada. Hay otras leyes y otros reglamentos que se aprueban con mayoría simple. ¿Qué es lo que pasa? Por eso es importante la figuración de la oposición en la Asamblea, para balancear la Asamblea. Incluso si esto hubiera sido muy acertada y hubiera sido muy proba en sus actuaciones, también hubiera tenido que haber un balance. Toda asamblea que tenga solamente una ideología es una asamblea que no representa la pluralidad de una nación. Y lo que nosotros queremos los venezolanos es que esa asamblea represente proporcionalmente la nación venezolana como un todo, con las distintas tendencias. Doctor Bernagui, sería bueno, de cara a nuestra teleaudiencia y al proceso que va a vivirse mañana, domingo 26 de septiembre, hacer un análisis de los posibles escenarios. El primero, mantiene el presidente Chávez, el oficialismo, una mayoría calificada dentro de la Asamblea. ¿Cómo vislumbra usted un futuro inmediato? Y el segundo caso, por supuesto, es que la oposición venezolana logre romper la mayoría absoluta. Todo esto de acuerdo o pensando en el 2012, donde iríamos en Venezuela a una elección presidencial que, por cierto, el presidente Chávez ya se ha declarado en campaña para ella. Su respuesta al regreso. Vamos a una pausa, la segunda en el programa, y regresamos con Daniel Bernagui en entrevista a NTN. NTN 24 continúa con Entrevista NTN. Continuamos con el programa Entrevista NTN, nos acompaña el doctor en Ciencias Políticas Daniel Bernagui. Hacemos un análisis tomando en cuenta que mañana domingo 26 de septiembre va a realizarse en Venezuela una elección de la Asamblea. Y hagamos, digamos, un análisis de lo que pueden ser los dos escenarios. El oficialismo conserva la mayoría o la oposición rompe la mayoría calificada. Sí. En los dos escenarios... Tenemos que hablar también no solo de escenarios, sino de lapsos de tiempo. Es importante aclararle a los televidentes que la Asamblea comienza a funcionar en enero. Eso quiere decir que desde el 27 de septiembre hasta el 31 de diciembre del año 2010, la Asamblea va a seguir siendo la Asamblea actual. Entonces, antes de responder su pregunta, me gustaría tocar el tema de la radicalización del proceso chavista. Es muy probable que en este tiempo, hasta fin de año, se profundice
a través, o se intente profundizar la revolución del presidente Chávez a través de un conjunto de leyes, incluso de leyes orgánicas, porque es el momento donde todavía, pase lo que pase en la elección, hay garantizada la mayoría calificada bueno, que necesita el presidente en Chávez. un gobierno absolutamente democrático, eso no se haría. Eso no sería. Se esperaría que se instalara, digamos, la nueva asamblea para ir a aprobar aquellas leyes de importancia y trascendencia para el país. Es correcto, pero como sabemos que aquí priva es más bien una ideología política que la preservación de un sistema como es la democracia, entonces es importante resaltar eso por una razón, porque para que las leyes tengan efectos tienen que tener reglamentos e instrumentos normativos. En 3 meses es muy poco el tiempo para tenerlos, entonces probablemente se va a crear, en la nueva asamblea va a tener un pequeño limbo de qué va a hacer con unas leyes que se van a aprobar pero que no van a tener reglamento. Y ahora vamos a responder. Si se conserva la mayoría calificada del gobierno, se van a diseñar todos los instrumentos normativos y todos los reglamentos para implantar esas leyes que seguramente ya están en el tintero a punto de ser aprobadas de aquí a diciembre. Eso es una situación donde definitivamente se radicaliza el proceso, se declara el sistema comunista en Venezuela y se diluye el concepto de poderes públicos independientes. Se va a la figura del personalismo político ya de una manera mucho más totalitaria, mucho más radical, pero entendiendo que estamos en un sistema político que es básicamente corrupto e ineficiente, según los estudios de diversas instancias que lo han hecho. También quiero decir que no se puede decir que en este sistema político durante estos 11 años no se haya hecho nada positivo. Se han hecho cosas positivas, pero el balance entre los logros del gobierno, el acercamiento al pueblo, el empoderamiento, para usar una palabra que no sé si existe en castellano, pero me voy a permitir la licencia, contra los beneficios que realmente se obtuvieron de manera tangible, son muy pocas. Más bien lo que ha predominado son escándalos de corrupción. Entonces, esa profundización de la radicalización del sistema chavista, si gana la mayoría el sistema oficialista, nos pone en un país donde la propiedad privada no necesariamente va a ser muy bien vista y donde vamos a tener una radicalización de la polarización de la sociedad. En un país donde la propiedad privada no se respeta en toda la extensión del concepto, porque cuando se han expropiado tantas empresas, cuando se han expropiado tantas fincas, tantas unidades productoras, uno se pregunta si existe la propiedad privada en Venezuela. Bueno, la propiedad existe en el mismo sentido que existe la Constitución, existe y es violada. ¿Okay? Pero tampoco se puede decir que no existe la propiedad privada porque la gente todavía posee sus apartamentos, posee sus carros, o sea, eso todavía no ha pasado a manos del Estado y no ha habido una confiscación generalizada sino selectiva. Vámonos al otro escenario. Vamos al escenario donde la oposición logra romper la mayoría calificada del gobierno, bien sea porque tiene una minoría relativa o porque tiene una mayoría relativa, es decir, el 50%. En cualquiera de los dos casos, eso es un freno al sistema. Eso es un freno inmediato al sistema, en el cual, y es importante destacarlo, la Asamblea es la única capaz de derogar sus propias leyes. Entonces comienza un proceso de frenado del sistema socialista venezolano y se produce lo que está bien contemplado en la literatura, que es la refundación de las instituciones por crisis. ¿Okay? Se produce una crisis, obviamente, de gobernabilidad, porque hay una tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que está escindido y se tiende a buscar una reinstitucionalización del país. Más allá de las fracciones políticas, del oficialismo y de la oposición, los venezolanos en general tienen conciencia de lo que está en juego en esta elección del domingo. Yo pienso que sí. Cuando voy por la calle o voy en algún propuesto o simplemente escucho a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los estudiantes, a los colegas conversar, uno se da cuenta que ha habido un rescate de la importancia de las elecciones, que antes, hasta hace poco, hasta la última elección, era casi un saludo a la bandera por ser elecciones plebiscitarias. En este caso, ha habido como un aire de esperanza, de entender la importancia del voto, de entender que el voto sí va a ser secreto. Ha habido incluso una confianza tácita
hacia un sistema, una institución pública que es el poder electoral, donde aunque se sabe que hay algunos rectores que están con el oficialismo, se ha procurado cuidar lo que significa el secreto del voto, y de hecho eso no ha sido un tema. Y se han ganado garantías de cara al Entonces yo creo electoral. que la sociedad venezolana está consciente. Yo espero que vaya a ir a votar masivamente, pero también tengo que recordar de que normalmente hay una abstención que es un valor clásico en la abstención venezolana, que está entre el 25 y el 30% dependiendo de las elecciones, ¿no? Porque uno tiene que entender que esos 17 millones de votantes, un poco más, que están calificados para ejercer su derecho, no todos lo van a ejercer por muchas razones. Dentro de ellos, porque hay algunos que están llegando de otros países que se han nacionalizado recientemente, que no saben cómo es el proceso, algunos no tienen fe en el mismo, etcétera. Hay miles de razones, pero en Venezuela siempre ha habido un cierto grado de abstención que ha sido difícil de bajar. Y una pregunta que no puedo dejar de hacer, un tema que no quisiera dejar de tocar, es relativo a la oposición venezolana. Lograron candidaturas unitarias en sectores bien importantes, sobre todo en sectores que producen una gran cantidad de votos. Ha sido un proceso duro, arduo. Hay quienes critican que no se haya logrado, digamos, una unidad lineal, y hay quienes señalan que ha sido un gran logro lo hecho hasta ahora. Mi respuesta es bastante tibia en este caso. ¿Por qué razón? Yo prefiero no hablar de logros, sino de aprendizajes. Otra vez. Primero, es imposible pensar en sociedades homogéneas. Eso realmente no existe, salvo en los sistemas profundamente religiosos, quizás en algunas tribus africanas, donde realmente hay tal homogeneidad cultural que realmente, bueno, simplemente no existe otra cultura política, sino una cultura política que se llama justamente parroquial o religiosa. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la cultura política, nosotros en la sociedad venezolana tenemos que entender que hay diferencias, hay pluralidad. Hay mucha gente que hizo un esfuerzo extraordinario que hay que felicitar por ir hacia unas candidaturas unitarias, porque realmente esa candidatura es la que mejor logra enfrentarse al poder y a la maquinaria y a la burocracia y al dinero que significa enfrentarse al sistema oficialista. Pero por otro lado, no se puede buscar la democracia con estamentos no democráticos. Es decir, yo no puedo buscar una democracia si yo no estoy permitiendo una pluralidad del pensamiento. De ese modo, hay que entender que hay personas que disienten de las candidaturas unitarias. Si eso es bueno o es malo, no lo sé. Lo que sí sé es que es un aprendizaje, porque eso no ocurrió en las elecciones para la asamblea anterior, donde todo el mundo se retiró. Entonces yo creo que estamos, como sociedad, estamos ganando. Doctor Verdaguer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Entrevista NTN. Y este domingo 26 de septiembre, NTN tendrá un cubrimiento, una cobertura especial para este proceso electoral a la Asamblea. 165 escaños que van a escoger los venezolanos. Y como hemos hablado a lo largo del programa, es una elección que, siendo local, tiene implícito un gran interés para la comunidad. Así que NTN 24 estará allí cubriendo este proceso electoral para ustedes. Entrevista NTN 24.